El crimen fue menor es un podcast de poesía de Radio Huartes. Soy Fernando Montenegro, profesor de literatura en la universidad, crítico literario y sobre todo lector de poesía. En este podcast invito a un lector o lectora tan desquiciada como yo y le pido que nos lea un poema que le haya arruinado la vida. Después de la lectura, comentamos el texto y nos dejamos llevar por él hasta que nos deje completamente mudos o hasta que nos boten del estudio. En ocasiones, también invitamos a nuestros o nuestras invitadas a que nos lean un texto de su autoría y lo comentamos por unos minutos. Este podcast se graba en los estudios de Radio Huartes en Guayaquil, Ecuador, y lo pueden encontrar en la página de la radio www.radiohuartes.edu.es y también lo pueden encontrar en Spotify. En este séptimo episodio he invitado a Zuli Ordóñez, que es ex estudiante de literatura en la Universidad de las Artes. Zuli también tiene una maestría en literatura española y latinoamericana y ha publicado sus poemas en diversas revistas. Ha sido también invitada a varios festivales y coordina programas de lectura en la Biblioteca de las Artes. Zuli nos compartirá un poema de la escritora cubana Legna Rodríguez Iglesias. Hola Zuli, ¿cómo estás? Hola Fernando, gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. Antes de que se acabe el año tenías que venir y lo estamos logrando. Oye, cuéntame una cosa, estoy pronunciando bien Legna Rodríguez. Yo pronuncio igual. Sí. Oye, cuéntame una cosa, cuéntame más bien un poquito de esta escritora. Me mandaste el poema, lo leí, me puse a investigar un poquito, vi que es una poeta cubana. No me quedó claro si estaba afincada en Estados Unidos, pero cuéntanos un poquito de ella. Bueno, yo no la conocí a Legna, la conocí por sugerencia de Juliana. Uh-huh. Cuando publiqué mis poemas en Casa País, Legna había hecho un comentario sobre mis poemas en redes sociales, en las redes de Juliana. Y desde ahí pues la sigo en Facebook, bueno, estamos ahí conectadas. No tengo muy claro en dónde reside. Sé que es cubana, que es madre y que más o menos su escritura va hacia esa feminidad un poco sin filtros. Okay. ¿No? Entonces, también el uso de su lenguaje es como muy frontal, no tiene como estos simbolismos y estas poéticas, digamos, herméticas, uh-huh, que incluso a mí me ha gustado hacerlo en mi poesía. Claro. Sin embargo, me llamó mucho la atención el hecho de que se esté escribiendo poesía política y también desde la maternidad, también desde la situación de ser mujer, sin que esto tenga que llegar a lugares ideológicos, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir es que he estado leyendo algunos de sus poemas. No he podido acercarme a un libro en completo, sino que he revisado en internet. Uh-huh. Esa es otra cosa, ¿no? O sea, lo he platicado con varias de las personas que han venido a este podcast y en buena medida hemos conocido a varios de estos poetas, sobre todo más contemporáneos, en el internet, ¿no? Sí. Es bacán, eso a mí me gusta esa idea. Pues los libros a veces son bueno, tú trabajas en una biblioteca, o sea, el libro es como casi el centro de nuestra vida, pero los libros también son inaccesibles, también no circulan lo suficiente para acá y el internet se ha convertido como en una maravillosa forma de circulación de la poesía, sobre todo. Yo te diría que de la poesía mucho más que de cualquier otro género, ¿no? Sí, y además porque con las redes sociales no solamente tienes acceso, digamos, al poema, sino también a conocer un poco claro, a los poetas y, bueno, no siempre de poesía, ¿no? También un poco cómo piensan, que yo creo que eso es importante en términos artísticos, ¿no? Poder tener ese interactuar, porque cuando creas también estás dentro de un medio, ¿no? Claro. Y estás compartiendo pensamientos, no solamente estéticas, ¿no? Y de ahí también se va formando un poco las tendencias. Entonces sí es bien interesante. Tienes razón en eso. Bueno, vamos a ir al poema. Aquí está Zuli Ordóñez, que leerá el poema Mentira más grande de Legna Rodríguez Iglesias. Mentira más grande. Aquellos escritores de clase media alta y revolucionarios y viejos y pedófilos me miraban así como una fruta, sin jugo ni masa, y sonreían cautelosos de mí. Pequeña sabandija lengua y larga. La honestidad solo existe en tus pulmones. He besado a muchos hombres y no me costó nada besarlos también a ellos. Por fin sabría cómo huele, en realidad, la poesía. ¿Y qué significa?
que mueve al universo, a veces lo detiene. Momentos mínimos, por desgracia, no lo supe. Aquellos pómulos verdes, peludos o lampiños, que besé con tanto amor, lo juro, con tanto asco y deshonra. Sabían a hierba fresca, a flores de verano y sol, y esa es la mentira más grande del mundo. Esto fue una lectura de Zulio Ordóñez del poema Mentira más grande de la poeta cubana Legna Rodríguez Iglesias. Como decías, ¿no? Un poema sin grandes artificios estilísticos, sin grandes adornos, podríamos decirlo, no, un poema súper directo. Y eso decías, es lo que más te gusta y más te interesaba de Legna Rodríguez. Sí, y bueno, ¿qué pasa cuando escribes sin tanto adorno, no? Tienes un reto mayor, porque tienes que, y de todas maneras, producir esa experiencia estética y esa experiencia poética en el lector. Y yo creo que, al menos en este poema, lo puedes notar en las ideas que se proponen, en esa como jugada que no sabes de qué te está hablando y que a la vez te va despertando otros significados, ¿no? Me gusta mucho la propuesta inicial del poema, porque tiene un receptor que es sin duda los literatos, los escritores, los poetas, y de una clase muy puntual, ¿no? No es la burguesa, es la clase media, revolucionaria. O sea, hay una crítica profunda en cómo el patriarcado se instaura en ciertos lugares y se propone desde ahí como revolucionario justamente, ¿no? Y eso me convoca mucho, sobre todo en espacios poéticos en donde muchas veces las personas suelen siempre estar a favor de quienes lideran esos espacios. Entonces, a mí siempre que me gusta un poco ser incómoda, me pareció sumamente interesante la manera en la que ella lo dice también, o sea, la forma sarcástica en la que dice los he besado, los he amado y los he odiado. O sea, es un poco lo que a todos nos ha pasado, ¿no? Ahí llegas al mundo literario con unas expectativas altísimas de la gente, con un amor por las personas y piensas que son de una forma y luego te cae el balde de agua, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí está lo poético, o sea, poder poner en contraposición esas ideas, jugar un poco con ese sarcasmo y a la vez no dejar claro qué es lo que quieres decir de buenas a primeras, aunque eres directo. Sin embargo, queda ahí muy latente. Claro. Es increíble lo que dices, ¿no? Porque no tiene, aparte de la claridad del lenguaje, de las escenas que está, de las imágenes que está proponiendo, tiene claro no sé si su interlocutor, pero sí a quién está dirigido. Y aparte, me gusta que acepte y abrace esto, de acuerdo con, no lo había visto de esta manera, ¿no? Pero sí es cierto que el poema está lleno de unas series de contradicciones, ¿no? Y de entrada, clase media y revolucionarios es la primera contradicción, ¿cierto? Es algo como medio antiintuitivo, ¿no? Pero que nosotros nos encontramos de eso todo el tiempo en el medio, ¿no es cierto? Esa especie de hipocresía es lo que está señalando, ¿no? Sí. Y como tú dices, lo encontramos todo el tiempo en el medio y de la forma más naturalizada. Claro. Entonces, como hemos naturalizado también estas incoherencias y de cierta forma hemos dicho como, bueno, así son las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo tú desequilibras eso a partir de la poesía? O sea, justamente lo puedes hacer desde otros géneros, pero desde la poesía también es como esta forma de expresarte y de incomodar, ¿no? ¿Cuántos poetas o cuántas poetas no han incomodado desde esa trinchera? Claro. Por aparte hay otra cosa, ¿no? O sea, la idea esta de que los poetas, y es incómoda, ¿no? Porque muchas veces me parece que cuando hablamos de poesía, o cuando hablamos de literatura, pero mucho más cuando hablamos de poesía, este asunto de las clases sociales o del lugar desde el cual escriben los escritores, muchas veces desde la clase media, muchas veces desde la burguesía, es un tema que no se quiere hablar, que no se quiere tratar, ¿no? Es como ese tema incómodo en la familia, ¿no? Ese asunto del que nadie quiere tocar y siempre estamos como rodeándolo. Y aquí ella dice, bueno, directamente voy a hablar del asunto. ¿Por qué crees que les cuesta tanto a los poetas enfrentarse a esta situación, a esta
Sí, yo realidad. creo que de hecho en este poema pues es muy claro, por lo menos desde la parte del género, ¿no? Cuesta mucho a veces tomar ese lugar porque el sistema literario desde la novela, o sea, no hablemos del género, sino el sistema que valida a los escritores y a los poetas. Es un sistema, no es de clase popular. No, para es nada. De clase media y clase burguesa, ¿no? Entonces incluso las personas que se llaman a sí mismos revolucionarios caen dentro de ese espacio. Entonces es muy complicado que un poeta, Nobel, por ejemplo, se enfrente directamente. Puedes correr el riesgo de salir y tropezarte con una pared que no te deja avanzar, ¿no? Uh-huh. Pero sí, de todas maneras, en la escritura mismo uno puede empezar a hacer como estos guiños, o si eres lo suficientemente valiente lo vas a decir, ¿no? Claro. O sea, te va a importar un comino por último. Y ahí es interesante algo que tú decías al principio antes de leer el poema, ¿no? Porque creo que está pasando ahora y me parece que está chévere hablarlo también, de que, claro, uno en el internet encuentra el poema, ¿no? de Leña Rodríguez, pero aparte encuentra lo que piensa sobre determinados asuntos, que puede ser la política cubana, la política de migración, etcétera, ¿no? Tantos temas. Y uno ya puede hacer como conexiones mucho más directas, ¿no? Entre lo que sería un pensamiento político y un pensamiento poético, y no entrar en esta especie de falso dilema que era de los años 60, 70 del escritor comprometido, del escritor que está a favor de las causas revolucionarias, sino que realmente no se puede escribir poesía de otra manera, ¿no? Claro. Es cierto que no sea así. Y bueno, yo creo que es algo, sobre todo en la escritura contemporánea, es algo muy de utilizar lo cotidiano, ¿no? Un poco hacer parte de la vida de la poesía, sacarle un poco de esa aura de seriedad, de señor de los años 60 que tiene el terno y escribe claro. la poesía y habla de política, pues, ¿no? Claro. Sino que la poesía también la puede escribir una mujer que es madre uh-huh. y puede expresar estas cosas y va a ser algo político, o sea, una postura política. Uh-huh. Sobre todo en momentos en donde se puede verificar esto, ¿no? De que existen problemas con algunas poetas, tratos que se les dan a las poetas en ciertos espacios, ¿no? Bueno, para mí es significativo desde mi lugar como madre poder atender a cómo la poesía también se vincula con lo cotidiano. Uh-huh. Oye, y podemos ir avanzando un poquito más en el poema. Está planteado lo de clase media altas y revolucionarios. Me hace mucho acuerdo a un libro que escribió Álvaro Enrique, que se llama Valiente clase media, donde el man dice algo como: los grandes poetas del modernismo, incluyendo Rubén Darío, eran gente de la clase media, uh-huh. ¿no? O sea, provenían de la clase media. La literatura moderna latinoamericana se funda sobre esa clase social y sus sistemas de contradicciones. Y una de las características fundamentales de esa clase media era su inacabable aspiracionismo, no, que siempre quiere estar como en otro lado, pero también su cursilería. Me parece como me vino a la cabeza esas imágenes de Rubén Darío, ¿no? Quejándose, por ejemplo, en uno de sus poemas más famosos, porque no le pagan lo suficiente en el diario La Nación. O sea, no le alcanza para tener esa vida que él aspira. Que es la vida del poeta. Y yo creo que eso es algo que no se ha muerto para nada en los círculos literarios. Pero si avanzamos más en el poema, ya aparece ella, ¿no es cierto? Dice: aquellos escritores de la clase media me miraban así como una fruta sin jugo ni masa y sonreían cautelosos de mí. Es una sensación de la que te sientes cercana. ¿Crees que es así en los medios literarios locales? O sea, sin duda, no tengo todavía la dicha de ser una poeta como Legna, que ya tiene sus libros, ¿no? Uh-huh. Pero en varias ocasiones he visto cómo hay esta actitud cautelosa de no tal persona, no en tal espacio, porque va a decir uh-huh. cosas que nos va a incomodar claro. al 90% de las personas que nos gusta este espacio, ¿no? Entonces lo he visto, no solamente en cosas pequeñas, sino en festivales grandes, en ferias grandes. Pero también a mí me interesa, y quizás no lo mencionaste, cuando ella dice: y viejos y pedófilos. Pero, o sea, viejos y pedófilos, claro. O sea, es claro, claro. Que sí, o sea, es claro como que
para mí está hablando del sistema, en este sistema en donde muchas veces las poetas jóvenes entran y te encuentras con, como decía, ¿no? Con el señor escritor o poeta y que como novata, pues... Te ofrecen publicaciones. Te ofrecen estas publicaciones, ¿no? Justamente este poema es tan polémico porque, no sé, o sea, a alguien le caerá, Es ¿no? polémico porque es absolutamente verdad. Sí, o sea, pues. es cierto. Y es famoso. El medio literario ecuatoriano, desgraciadamente, ha sido famoso y es doloroso porque este poema es cierto, es casi literal. Podría ser sobre los cenáculos literarios ecuatorianos tranquilamente, ¿no? Sí, por eso digo, es algo tan incómodo porque nadie quiere hablar de eso, porque a lo mejor aquí estamos hablando y alguien se sintió interpelado, aludido, y va a decir era una indirecta, pero en realidad no es más que hablar lo que pasa casi siempre, ¿no? Claro, claro. Y bueno, también si te pones a ver esta contradicción en la que ella dice los amé y luego los detesté, o sea, es eso, ¿no? No tiene por qué ser literal, aunque si lo fuera, o sea, ahí está el poder darte cuenta de la situación, de cuando tú puedes tener esta manipulación también. Y bueno, es claro que se está refiriendo a la inexperiencia, de cuando tienes un sueño y eres inexperto. No está hablando ya desde un punto de madurez, sino desde la inexperiencia, ¿no? Bueno, yo lo interpreto así porque claramente habla sobre pedófilos, entonces tiene que ver mucho con una experiencia de la inocencia, de los sueños, que muchos poetas jóvenes pueden estar pasando. No solo poetas, también escritores, novelas, cuentos. Porque yo creo que nos hace una gran pregunta. O sea, yo creo sobre todo a las poetas jóvenes o a las poetas en general, ¿no? O sea, a las poetas mujeres, porque le plantea la contradicción de que muchas veces la admiración que se puede tener al trabajo de un X poeta, ¿no es cierto?, que puede ser más laureado o menos laureado, es muy distinta a luego la experiencia personal que se tiene de ese poeta. Y conciliar esa cosa, en muchos casos, que han habido casos famosos de escritores que han sido o muy violentos o han utilizado su poder, o editores que han utilizado su poder, y conciliar eso con el amor por una obra, que es un amor a veces inocente, no sé si ingenuo, pero sí inocente, como de entrega total, ¿no? Uno se entrega completamente cuando le gusta un poema, ¿no? Y dice, esa es la verdad. Pero luego se conoce a la persona y eso es claro, un sentimiento de contradicción, ¿no? Y luego, a lo mejor, la forma en la que leías algo ya no lo lees igual. ¿Tú crees que pasa eso de ley? Yo creo que sí, porque aunque algunas personas dicen que hay que separar la obra del... Sí. Uno siempre va a encontrar un pequeño flash ahí, claro. Alguna referencia, como dirían en internet, alguna referencia del autor que a lo mejor te puede despertar algo, un mal recuerdo o algo y a lo mejor ya solo no lo soportas. O sea, también la experiencia puede cambiar, porque definitivamente nadie se acerca a una obra sin tener un bagaje anterior que te hace ver esa obra de una manera. Entonces, definitivamente yo creo que sí te cambia. Claro. Te cambia tu experiencia, tu acercamiento, desde lo emocional, que es donde opera también la experiencia estética. ¿Y crees que pasa, Zuli, que, digamos, cuando vuelves a un poeta o vuelves a un escritor, de quien, por ejemplo, te enteras que ha sido violento o abusivo o ha usado su poder de una manera ventajosa, ¿no? Y vuelves sobre esa obra, sientes que ya no puedes, o sea, lidiar con por aquello que dices, ¿no? O sea, que la obra ha cambiado, ¿no? Que la obra tiene otro significado ahora. Claro, yo creo que eso también depende mucho del lector. Por ejemplo, si es el lector la víctima, claro, evidentemente no, patín, claro, va a estar afectada y pues cada palabra le va a sonar a la cosa más ridícula e hipócrita. Pero también depende de los lectores, ¿no? Depende de cuánto te afecte lo que te enteras de un escritor. O sea, si te da igual, evidentemente no te va a afectar en nada leerlo, ¿no? Entonces yo creo, tampoco no es algo que yo pueda juzgar, ya cada quien sabrá cómo se acerca a una obra, pero definitivamente ya tiene que ver mucho con el lector. Oye, y si vamos, o sea, me gusta mucho de este poema también que hay siempre el riesgo cuando se plantea un discurso y una posición de una manera tan potente,
¿no? Como lo hace aquí Elena Rodríguez, el riesgo de, digamos, hablar, no sé si desde afuera, pero sí de un lugar de juicio, que no creo que igual está mal, ¿eh? Me interesó el gesto de que ella a esos viejos pedófilos igual se acerca y los besa y los huele, ¿no? Y siente al mismo tiempo amor y asco, y eso es lo que me resulta profundamente conmovedor de este poema, ¿no? Porque a pesar de eso, amo la poesía. O sea, a pesar de estos hijueputas, amo la poesía y trabajo en este medio y no tengo ningún problema con, digamos, trabajar de esto, ¿no es cierto? Conseguir escribiendo, conseguir lidiando con estas situaciones. A mí al menos me pasó mucho eso, ¿no? Y ahí por eso el último verso es tan potente, ¿no? Sí. Bueno, no sé si la poeta nos está diciendo eso como que no le interesa, sino más bien yo lo veo como que es algo inevitable, porque ya tuvo ese acercamiento y bueno, la escritura es parte de su vida, pero en sí creo que esa, como tú dices, esa puede ser justamente la contradicción, pero en algún punto también siento que es la mentira más grande del mundo. O sea, es todo el sistema. Claro. Para mí habla sin lugar a duda de un sistema. Sí. Y no precisamente de la poesía. O sea, bueno, de ahí puede derivar lo que estábamos hablando sobre cómo te acercas a esto, ya depende de cada lector, pero en sí el sistema está ahí. O sea, independientemente de cómo tú te quieras acercar a una obra poética, el sistema está ahí, que son los poetas, es la asociación de poetas, de escritores, claro, o lo que sea. Claro. Es tremendo eso, porque creo que desde que, no sé, en la poesía latinoamericana al menos, y en Ecuador pasó mucho, desde que aparecieron en la década de los 60s y 70s poetas que estaban muy involucrados con los partidos de izquierda o con determinados procesos revolucionarios. Habían palabras como, por ejemplo, clase media, revolución, que una vez que les pones en un poema, la página se hace roja enseguida, ¿no? Y que son como palabras de las cuales los poetas y las poetas, sobre todo, tendieron a alejarse en los últimos 30 años. Y yo siento que este poema no solo no le tiene miedo a esa palabra, sino que le da otro uso, ¿no? Claro. Les da otra vuelta, que a mí eso me parece difícil de lograr. O sea, si yo pusiera un ejercicio en una clase de escribe un poema con la palabra enajenación y que no te salga como el manifiesto comunista, es jodido. Y sin embargo, yo creo que ayuda mucho que ella habla desde una perspectiva de madre también, desde una perspectiva de poeta. Y desde su propia nacionalidad, ¿no? Claro. O sea, la experiencia y bueno, todo lo que puedes vivir a partir de convivir con personas que se dediquen a esto, ¿no? A la revolución, digamos. Sí, es difícil, pero yo creo que lo importante es que no se trata un poema comprometido con una ideología política en términos de revolución o derecha, sino una poesía comprometida con la experiencia de ser mujer. Claro. En un sistema en el que tú te quieres desarrollar y hay tanta hipocresía, hay tanta gente que pues se pinta de una forma y realmente se utiliza esas herramientas, ¿no? El arte. Oye, y a mí me pareció, yo como te dije, leí algunos poemas, escuché muchos poemas en lo que venía acá a la universidad. Escuché muchos, afortunadamente en YouTube hay algunos videos de Elena Rodríguez. Pude escuchar varios textos, también que había escrito algo sobre una experiencia de aborto que también tuvo en un poemario que se publicó hace un par de años. Pero como lectora de Elena Rodríguez, ¿qué más nos puedes contar sobre esta escritora que por lo menos para mí era absolutamente desconocida y creo que para muchos lectores aquí, ¿no? Sí. De hecho, como te mencionaba, yo tampoco la conocía. Fue Juliana la que me sugirió. He leído, en realidad no he leído sus libros, he leído algunos poemas y, bueno, lo que podría decir de Elena es que es una poeta que, como te mencionaba anteriormente, utiliza siempre esta prosa, ¿no? Para llegar, o sea, no está interesada. Creo que es una poeta para nada elitista en el sentido de cómo escribe, ¿no?
O sea, no está interesada en generar esta, como decía Terry Eagleton, ¿no? Esta literatura, esta palabra extraña, sino más bien de ponerte enfrente del significante y que tú lo puedas comprender completamente, ¿no? Desde la experiencia de ser madre. Y también, bueno, es una mujer que, digamos, que está abierta, digamos, a diferentes formas de política de género. Yo creo que puede ser un referente para quienes queremos escribir también desde esas trincheras. Y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, tenemos que hablar más de ella, ¿no? Sí. Tenemos que hablar más de ella, porque a veces nos ponemos solamente como a hablar de los escritores más sonados, ¿no? Al menos aquí en el país yo no la conocía para nada. Claro. Bueno, qué chévere que hemos podido dedicarle un ratito, por lo menos, como te digo, yo leí luego algunos de sus poemas, me interesó mucho. Hay un verso que creo que me quedó resonando, ¿no? Que decía algo como tengo un negro trabajando en el corazón, una cosa así, y varios poemas alrededor de la cuestión afrocubana, yo creo, ¿no? Sí, es una poeta para incluirla en sílabos. Claro, sí, totalmente. O sea, vamos, una de las cosas que hay que empezar a discutir, que yo creo que se está discutiendo, pero nosotros tenemos que empezar a discutir también en nuestro medio, tiene que ver no solamente con los sílabos, sino las listas de lecturas, las conformaciones de las bibliotecas, los archivos digitales de Internet que ahora se están armando, ¿no? Con las literaturas latinoamericanas, tienen que tomar en consideración estas otras geografías y variables, ¿no? Si no, seguimos leyendo siempre, con todo el cariño que yo le tengo a Darío y a Vallejo, que creo que hay que leerles, pero si no vamos a leer solo eso. Claro. Me parece que ahí vamos mal. Y ya, sí, y bueno, hay unas preocupaciones actuales que definitivamente tenemos que comenzar a buscar quiénes están hablando de eso. Claro. O sea, quién está tomándose el tiempo para ver lo que es la vida, porque todos estamos en un momento en donde ya no sabemos qué tipo de ficciones estamos viviendo. O sea, trabajamos, al menos aquí en el país, trabajamos todos los días, creamos, en nuestro trabajo cumplimos con metas, tiempos, y luego es como afuera están pasando tantas cosas y seguimos nosotros enclaustrados en un pensamiento, ¿no? Entonces sí, tenemos que leer eso porque también nos acerca la vida a la hora. Sí, totalmente. Bueno, lo otro que tenemos es un poema tuyo, ¿no? Un poema que yo creo que lo he escuchado leer un par de veces. Yo estoy pensando que lo escuché en un festival digital en la pandemia. ¿Puede ser que lo hayas leído o no te acuerdas? No lo he leído en... No. Bueno, lo he visto sí publicado, que quisiera que nos cuentes me dio la sensación ahorita de que te había escuchado leer este mismo poema. Lo que sí sé es que lo he leído ya porque lo he visto publicado en alguna revista, ¿no? Pero cuéntanos un poquito dónde más está publicado, forma parte, ¿no es cierto?, de un libro también. O sea, sí, forma parte de 6 poemas que envié a una convocatoria de revista Casa País, Uh-huh. que es una revista uruguaya, y bueno, tuve la fortuna de que eligieran mis 6 poemas. Eran poemas que yo había, uno de los cuantos dossiers que envié a un festival de poesía, del que nunca quedé absolutamente nada, pero bueno, me cogieron aquí los poemas en Casa País, los publicaron y sí, estuvieron leyéndolos en el Círculo de las Bellas Letras en Madrid. Uh-huh. Entonces creo que son poemas muy queridos porque salieron un poco de los blogs, digamos, okay, y fueron a una revista digital. Claro. Y bueno, también es impresa. Entonces, eso te puedo decir. No pertenece todavía a un libro, no he publicado un libro, pero por ahí vamos. Pero sí forma parte de una serie, eso quería como dejar claro, ¿no es cierto? Es el primer poema, o sea, que forma parte de una serie de 6 textos. De 6 poemas. De 6 poemas que están juntos. Sí, en revista Casa País, y la edición el número se llama Cada árbol un cuerpo. Ok, uh-huh. Buenísimo. Entonces, bueno, Zuli nos va a leer ahora su poema. Sí. Poema 1. Soñé con las mujeres de mi familia, con las que hablo y con las que no, con las que aún creen en Dios,
Nos reuníamos en profundo apego y deshilachábamos el tiempo en nuestro círculo de ruinas del mundo. En nuestras frentes nos marcábamos con la sangre de vida, unión acrónica desde el día en que respiramos en la tierra. Y así, sumergidas en el afecto de los siglos, destruíamos a los dioses eternos, ancestros con máscaras de ley. En medio de nuestro amor de entrañas y sangre umbilical, compactas transmutábamos en rocas de agua, guardianas de la palabra minúscula que brota en los confines secretos, en las comisuras sagradas de las mujeres que hemos sido y que seremos. Maravilloso. Gracias, Zuli. A mí lo que más me ha llamado la atención de este poema, ahora que lo leíste en voz alta también, la recurrencia, hay como una especie de estructura temporal del poema que conecta, y creo que es un poco el punto, no sé si me equivoque, que conecta varias generaciones de una manera súper transversal y se condensan como en estos elementos que también son muy, muy corporales y que me parecen como muy intensos. ¿Crees que va por ahí la cosa? Sí va por ahí. Es un poco, bueno, en realidad sí fue un sueño, ¿no? Uh-huh. Resulta que... O sea, un sueño real, ¿no es cierto? Claro. Fue un sueño, yo sí soñé con las mujeres de mi familia. Fue algo súper intenso porque estábamos todas bien, nos hablábamos y en la vida real no suele pasar eso porque las mujeres solemos tener diferentes formas de pensar, de ver el mundo. Algunas creen en Dios, otras no. Y eso puede traer muchos conflictos, ¿no? Pero al final, la condición de mujer te conecta, porque todas hemos sufrido de alguna manera lo mismo, ¿no? Y no es algo que ocurra solamente con tus hermanos, sino también con tu madre, con tu abuela, con tu bisabuela, y son cosas generacionales. Pero también tiene que ver con la capacidad de transmutar y con la capacidad de convertirte. Y no hablo de la persona, sino de convertir esa herencia de sangre en diferentes cosas, ¿no? Transmutar en algo distinto y con más poder, ¿no? Dejar atrás todas esas leyes que no son solo familiares y que no son solamente de un país, sino son leyes con las que han nacido mujeres desde todos los siglos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, es un poco así como un trance, como justo te decía, a diferencia de Legna, o sea, a mí siempre me ha gustado un poco ese lenguaje, sí, un poco místico y hermético. Bueno, este no es hermético, pero sí me gusta un poco más ese tipo de trances, un poco más espirituales. Sí, hemos hablado mucho en el pasado de la cuestión de la poesía mística, ¿no? Que es algo que a ti siempre te ha interesado. Y me gusta el despliegue, o me interesa más que nada el despliegue del poema en este doble sentido de soñar, es decir, un sueño real, un sueño que pasó, porque en los sueños pasan estas cosas extrañas donde somos amigos de nuestros enemigos y etcétera, ¿no? Pero también de soñé como proyección y como proyecto y como ojalá que las cosas fueran así, ¿no? Yo creo que eso le da también esa riqueza mística. Para mí es justo eso, ¿no? Sí, la cuestión de poder ver. Uh-huh. O sea, siempre, bueno, en mi escritura siempre he jugado mucho con eso del ver, ¿no? Sí, un poco puede sonar un poco desvinculada de la realidad, pero para mí el poder ver, la experiencia visionaria es tener la capacidad sensitiva de poder recoger cosas del presente, de lo que está alrededor y convertirlo en un lenguaje. Uh-huh. Porque justamente eso es la experiencia visionaria. O sea, despertar un poco como lo que en mi tesis había propuesto. O sea, despertar un poco de ese sueño de lo social y despertar en una mirada fuera de lo social. Entonces eso es la experiencia mística, ¿no? Despertar de ese sueño ficcional que vivimos día a día para de repente solo quedarte impávido y decir, ¿qué es esto? Claro. Y de repente increíble. Solo un día abres los ojos y ves todo diferente, aunque sea por microsegundos, pero eso te dio un mensaje y lo puedes escribir. Ahora, cuando tú escribes este poema, cuando escribes cuando estás en medio de tu trabajo poético, ¿es el poema lo que te abre esa visión, esa posibilidad? ¿O el poema en sí mismo es ya la visión? Porque eso me parece ese es el misterio para mí un poco, ¿no? Claro. En realidad, para mí, como me funciona a mí, es un poco es ver.
O sea, como te mencionaba, es ver. Puedo, a veces observando, digamos, un árbol, el verlo me hace tener unas sensaciones, unas ideas que quiero expresarlas. Entonces, para mí, lo que yo creo que lo convierte en un poema es buscar las palabras, no solamente las palabras que me puedan ayudar para eso, sino también las palabras que tengan el ritmo, que tengan, que me ayuden a no solamente a expresar la idea, sino también a hacer que cuando alguien lo lea sienta esa conexión rítmica, ¿no? Que tenga algo de música. Claro. Para mí, a mí sí me gusta la poesía con ritmo. O sea, la poesía, digamos, como lo de Legna, que es una poesía así que igual te pega, pero a mí, en mi caso de mi escritura, sí me gusta un poco ese ritmo, porque pienso que también eso es lo que te mueve, pues. Claro. O sea, cuando tú lees algo con un ritmo que tú no sabes dónde está, tienes unas sensaciones en el cuerpo, y para mí ese es el tipo de poesía que me gustaría escribir, claro, que trato de escribir. Y sin embargo, en ese sentido sí veo como una diferencia de esta prosa más poética, como más cotidiana, de esta poesía visionaria tuya, ¿no? En relación, estoy hablando al poema de Leña Rodríguez. Pero yo sí creo que coinciden mucho en esta especie de voluntad de ver, casi de sentir, lo que no es evidente. ¿No? Porque uno va a una presentación de un libro y lo evidente es que es una presentación de un libro. Pero se requiere una voluntad visionaria para entender que esos son de la clase media alta, revolucionarios y viejos y pedófilos, ¿no? Y asimismo, o sea, se requiere casi que una ensoñación, eso es lo que yo percibo un poco, para ver todas estas conexiones casi ancestrales, ¿no? Y esa voluntad de ver es lo que me parece superpower, ¿no? De tu poema. Sí, yo tengo esa fantasía loca de que las mujeres nunca dejamos de ser sacerdotisas. Claro. Pienso que nunca lo dejamos de ser. O sea, que hemos sido, de alguna forma, se nos ha quitado tanto poder, porque lo hemos tenido en otras épocas, y se nos ha quitado tanto poder sometiéndonos con esa incapacidad de ver. O sea, y si lo ves, de quedarte callada. Claro, claro. Entonces, para mí en la poesía es importante el poder ver. Y como tú mencionas, o sea, en la poesía de Legna también está eso. Justamente es lo que te mencionaba, o sea, es la capacidad de poder ver y de poder llevar a la palabra esas contradicciones, o poder llevar a la palabra esas cosas que normalmente no se ven. Sí, increíble. Yo estoy a punto de seguir esto hasta el infinito, ¿no? Me gustó muchísimo esto último que dijiste. Yo quería finalmente hacer una pregunta que parece no tiene nada que ver con esto, pero a veces se habla, y supongo que desde un discurso bastante machista y bastante exotizante, de la intuición, ¿no es cierto? De la intuición femenina. Y me parece un poco pobre hablar de intuición cuando se puede hablar de una capacidad más bien de visionaria o de sacerdotisa o de algo así, que es como terriblemente más significativo. ¿Te parece? ¿O estoy hablando huevadas? No, yo creo que sí, porque ¿qué es una sacerdotisa si no es la persona que tiene el poder de ver tu futuro, o claro, el poder de comunicarse con los dioses y hacer algo a tu favor? Claro. Entonces, la intuición femenina es un término como, sí, bastante machista, como una denigración de cierta manera. Es como, no sé si claro, detrás porque la razón está del lado masculino, ¿no? Exacto. Y no sé también si tiene mucha conexión también con estas histerias femeninas, psicosis, neurosis. Entonces, claro, la intuición femenina es como, puede ser todo, ¿no? Hasta un brote psicótico, ¿no? Entonces, para mí, claro, tiene mucho que ver con el poder. Entonces, bueno, yo no puedo decir, en términos religiosos soy una sacerdotisa, pero en términos del lenguaje y del poder observar y ver, eso es lo que yo creo que me gustaría poder hacer como de una sacerdotisa. Y hablando de esto, me has hecho acordar de un poema que tengo aquí en la editorial Huartes, que se llama La Nueva Jerusalén es un país para migrar.
Y justamente yo quería hacer lo mismo, ¿no? Hablar un poco de las migraciones. Y eso, como en este tono profético, creo yo que no hay por qué dejarlo aparte. Oye, yo solo cortito para cerrar tú dices, y esto es una cuestión, no, o sea, sí con implicaciones místicas, pero es una cuestión de poder, dices. De poder ver y hablar. Uh-huh. Increíble eso. Eso me parece súper, decir otra vez la palabra poderoso, pero que es una palabra que implica mucho. A mí también me parece que es algo como del poder ver, hablar, pero también de poder en el sentido de tomar el poder. ¿Me cachas? Una potencia, como diría Nietzsche. Sí, algo así. Oye, Zuli, muchísimas gracias. Wow, nos hemos quedado conversando bastante tiempo, pero a mí me encantó. ¿Te pasaste bien? Sí, un poco nerviosa porque es la primera vez que me invitan a hablar de mis Bueno, poemas. ya te voy a invitar a hablar full veces más. Okay. ¿No? Con quienes nos escuchan, pues esperamos que hayan disfrutado de la presencia de Zuli. Háganos saber lo que piensan en las redes sociales de Radio Huartes, donde también nos pueden recomendar un invitado o invitada o algún poema para leerlo y comentarlo en nuestro pod. En una de esas también te invito con unas de esas recomendaciones. Ya, gracias. Yo por ahora me despido y nos escuchamos pronto con más de El Crimen Fue Menor. El podcast El Crimen Fue Menor es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2023-2024.